Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. Gracias, Dios. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Amén, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Buen día a todos, es una bendición estar con ustedes, estar en este momento tan particular, precioso por un lado, porque tenemos comunión a través de la alabanza, la adoración del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está entre nosotros. Y también podemos unirnos a través de este medio en la parte física, aunque también hay su lado triste, es de poder estar alejados y no poder volvernos a abrazar. Eso hasta que el Señor permita. Algo que todavía sigo insistiendo en mi corazón es que la humanidad está buscando de todas maneras, que está bien el sentido de querer buscar, poder volver a una cierta manera, una vida, digamos, más normal, pero también una de las cosas que se olvida la gente es de Dios. Es decir, nadie de los científicos, gobernantes, salvo alguna muy pequeña excepción, han buscado a Dios, han dicho, volvamos nuestros corazones a Dios. Así que este es algo triste. Bueno, vamos a volver a la enseñanza que habíamos empezado el anterior domingo y Dios mediante lo vamos a terminar ahora. Vamos a seguir con el tema de fraudulento a santo en la segunda parte. La verdad es muy emocionante poder tocar la vida de este varón Jacob, uno de los patriarcas de Israel. Pero algo también que vuelvo a poner sobre la mesa, ya alguna vez lo mencioné, es que la Biblia, casi en todo su contenido, en un gran porcentaje, tal vez un 90%, es historia verídica que ha pasado en gente verídica, en gente normal, en gente común,
a través de todo este tiempo desde la creación. Y Dios hablando a través de vidas cotidianas, de momentos comunes de la gente, hablando como una manera de manifestarse, darse a conocer a la humanidad. No así, digamos, otros libros, incluyendo el Corán, que la mayoría fue escrito en una cueva. Ahí subía este varón Mahoma y se inspiraba y tenía momentos ahí de, como él dice, de iluminación. No. La Biblia, algo que hace tan cerca, es Dios hablando a través de varones, de mujeres, de la vida cotidiana, de la vida común que ahora podemos tener. De esa manera Dios nos ha hablado y nos habla. Y eso es lo tremendo. Y en este caso, específicamente a través de este hombre Jacob. Es decir, a veces para que no pensemos que eran hombres especiales, muy especiales, de otro material, hechos, y que nosotros estamos pues demasiado lejos de ellos. Aunque indudablemente ellos han logrado avanzar por la gracia de Dios. Es decir, Dios nos está animando a que podemos avanzar de igual manera que ellos han vivido. Esta vez simplemente voy a hacer un breve repaso, y a aquellas personas quiero animar y a que nos escuchan a través de la radio, están viendo a través de YouTube, el Zoom, y me imagino que después lo van a ver a través de otras páginas sociales de la iglesia. Es que vayan a ver el video de la prédica del anterior domingo, del domingo 10 de enero, porque quedaría casi incompleto. Yo quiero animarles, si no lo has visto, tal vez te separes tiempo, ahora que estamos un poco más encerrados y podemos dedicarnos a estas cosas. Busques en las páginas que tiene la iglesia en la zona sur, en el centro, y busques la prédica primera. Y ahora voy a continuar sobre la segunda parte, vamos a llamar, de la vida de Jacob. Pero sin antes, no quisiera simplemente repasar algunas cosas. Dios en varias oportunidades se revela en las Escrituras a través de esta frase: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y esto tiene un motivo, porque podía decir, como ya hemos mencionado la anterior vez, que solo fue el Dios de Abraham, que fue el padre de la fe. Pero es indudablemente el padre de la fe, pero para completar su revelación a los hombres, también es el Dios de Isaac, que muestra la gracia que llega a nosotros por esa fe. Llega esa gracia de bendiciones reveladas en Jesucristo. Pero también es el Dios de Jacob, donde Dios manifiesta el trabajo, la dedicación en nuestras vidas para transformarnos. Porque cuando hemos venido al Señor Jesucristo, no solamente nos ha perdonado, sino que Él tiene el compromiso de transformarnos, así como pasó con Jacob, que significaba fraudulento, suplantador, lo llevó a un día a llamarlo, cambiándole el nombre y decir: tú eres Israel, que significa príncipe de Dios. Entonces, nosotros ahora en la vida cristiana, comúnmente en las Escrituras podemos ver como nuestro viejo hombre. Nos estamos despojando de ese Jacob, de ese viejo hombre, para andar en el nuevo, que es en Jesucristo. Habíamos visto también 2 puntos en la anterior prédica, simplemente con manera de repaso. Hemos descubierto la primera etapa de la vida de Jacob, sus anhelos, sus deseos, pero también sus mañas. Jacob, el fraudulento. Posteriormente, en la misma prédica, hemos visto una segunda parte. Era donde Dios está confrontando sus deseos mismos, los mismos anhelos y sus mañas. Hemos visto de que aún ya cuando fue engendrado en el vientre de su madre, Jacob
ya recibió una palabra de parte de Dios, de que Jacob iba a enseñorearse de alguna manera, vamos a mencionar, sobre su hermano Esaú. Ya había la bendición. Sin embargo, Jacob estaba tal vez demasiado desesperado, confiado en lo que él tenía que hacer, y pues luchó desde el nacimiento, agarrándole el tobillo a su hermano Esaú para que no salga primero. Lo estaba reteniendo cuando estaba naciendo desde la matriz de su madre. Y posteriormente lo que hizo Jacob junto con su madre, planearon para que robarle a su hermano Esaú las bendiciones de Dios. Y tiene que huir, escapar hacia donde vivía su tío Labán. Y pues ahí ya vamos a ver algo. Hemos visto de todas maneras cómo su tío Labán, Dios permite que su tío Labán empiece a ser como un espejo para Jacob. ¿Cómo era Jacob? Un engañador, un suplantador. Y cómo le engaña primero cambiándole la esposa que debería ser Raquel, y después le pone Lea, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a entrar en dos partes grandes. Hay varias enseñanzas. Yo quisiera recomendar, si tienes un lápiz, un marcador, para que puedas ir marcando varias cosas que vamos a ver, aunque le he dividido en dos grupos grandes también. La primera es el proceso de transformación de Jacob, y la segunda parte es ya un Jacob transformado en un Israel de una manera plena. La frase importante que de todas estas dos prédicas es esta, que ya espero si se recuerdan. ¿Se recuerdan? ¿Cuál era la frase? Vamos a repetir. ¿Qué dice? Repitan conmigo. Yo soy Jacob, Dios me lleva a ser Israel. Otra vez, repitan conmigo. Yo soy Jacob, Dios me lleva a ser Israel. Cuando venimos al Señor, Él tiene ya, por así decir, todo un plan para trabajar en nuestras vidas a través de circunstancias. A veces damos una imagen equivocada en las iglesias, en el cristiano, donde decimos que todos los problemas se van a pasar. Es decir, hasta alguna iglesia se ha levantado con el nombre Pare de Sufrir. Es decir, que no va a haber ningún tipo de problema, que todo va a ser una taza de leche, todo tranquilo. Y no es cierto, porque después empiezan a darse cuenta esos mismos cristianos que no están pasando los problemas y que sigue habiendo inconvenientes y tribulaciones. ¿Por qué? Pareciera una contradicción. Porque Dios nos está tratando. Hemos venido como pecadores, hemos sido lavados por su sangre, pero ahora Dios nos está transformando para ser príncipes de Dios. Hemos entrado al taller de nuestro Maestro, que es Jesucristo. Es decir, somos piezas. Es así como el escultor trabaja con la roca, con una piedra, para transformarla, pulirla, para darle una forma, o si no, también como el alfarero trabaja con el barro o la arcilla para formar piezas, o también aún siquiera podemos mencionar como un carpintero que agarra la madera en bruto y después empieza a trabajar de la misma manera. Cuando vinimos a Cristo, Él se dedica a trabajar en nuestras vidas. Y hay veces esas cosas que vienen a la vida no son sencillas, no son cosas fáciles, no son cosas fáciles, como vamos a ver con la vida de Jacob. Entonces, vemos que Jacob, después de estar en la casa allá con su tío Labán, que después se vuelve su suegro Labán, se casa con las dos hijas
que tenía Labán, que eran Lea y Raquel. Entonces empiezan a tener inconvenientes entre ambos. Ambos tenían sus mañas, sus trucos, de manera de sacarse más ventaja uno del otro, a cual más Dios va defendiendo finalmente a Jacob, porque Labán estaba abusando ya más allá de lo necesario. Llega a charlar Jacob con sus esposas y logran, se ponen de acuerdo de que tienen que salir de Harán, donde estaban viviendo. Hago notar que ya Dios le había dicho, sal. Ya 20 años había estado Jacob viviendo junto con Labán, y ya era tiempo de salir, y Dios le dice, sal. Y Jacob también habla con sus esposas y dice, tenemos que irnos, y estaban de acuerdo ellas, y al final, de una manera muy astuta, aprovechando de que estaba distanciados en el sentido de distancia, casi a 3 días de camino, ambos estaban trabajando en distintos lugares con sus ganados, etc. Agarra a Jacob y aprovecha esa oportunidad, y de una manera con engaño, dice la palabra, con engaño, no le dice nada a su suegro. Agarra a sus esposas, las hijas de Labán, los nietos de Labán y toda su gente, sus concubinas y demás animales y ganado, y sale corriendo, escapándose sin decirle nada, sin despedirse de su tío Labán. Esto pues me hace recuerdo a ese verso en la palabra en Timoteo que dice, engañando y siendo engañado. Es decir, eso fue lo que pasó en la vida allá de Jacob cerca de su tío Labán. Cuando se entera Labán, pasados los días, se entera de que se había ido Jacob junto con sus hijas y sus nietos, se había escapado, huyendo. Se molestó muchísimo su tío Labán. Entonces agarró y fue a buscarlo. Y lo que el sentimiento, quiero hacer notar, voy a hacer un paréntesis, en esta segunda parte que voy a compartir, vamos a encontrar en algunos pasajes algo no muy claro. Así que me he dedicado a investigar para tratar de aclarar qué es lo que pasaba, cuál era el sentir, a veces buscando un poco el lenguaje original, orando y tratando de comprender un poco más. Y acá una de las cosas que vemos, que Labán, cuando va a buscar al encuentro, va a buscarlo a Jacob, porque Jacob ya estaba lejos, bastante lejos, a unos 7 días de distancia de su suegro. Cuando su suegro agarra, nos muestra las escrituras, en el espíritu de las escrituras, que Labán tenía una actitud hostil. Estaba siendo muy hostil, estaba muy molesto, porque no nos olvidemos que ya la familia, no solamente Labán, sino todos sus hijos y la familia de Labán estaban incómodos con Jacob. Así que con mucha rabia agarra a Labán y va a la persecución de su yerno. Y esto, ahí tiene que intervenir Dios, porque era muy probable que hubiera habido violencia. Era casi seguro que iba a haber violencia entre Labán y Jacob. Y Labán estaba indudablemente, porque estaba yendo con sus hijos y dice con su familia, familiares, y mucha gente yendo a encontrar a Jacob. Entonces Dios le habla a Labán y le dice, le previene que no hable de mala manera a Jacob, que lo trate de buena manera. Entonces eso lo templa a Labán. Entonces cuando se encuentran ambos, conversan entre ellos, tienen una conversación un poco áspera, pero no tanto, y al final Labán le dice, si Dios me ha hablado, así que por eso te voy a cambiado de actitud, y al final hacen las paces entre ambos, hacen una especie de ritual de esa época para firmar la paz entre ambas familias. En esa huida
ya después Jacob continúa yéndose a su tierra, al lugar de Betel. ¿Se acuerdan? Betel era el lugar donde Dios se encontró lo encontró a Jacob. Allí le habló a través de un sueño cuando Jacob escapaba de Esaú, yendo donde su tío Labán. Ahora se estaba escapando Jacob otra vez ya de su tío Labán para volver era Betel. Y en ese caminar tiene algo muy particular. Este es uno de los temas. Las Escrituras nos relata que encontró Jacob un campamento de ángeles. Un campamento de ángeles. Y uno se pregunta, ¿y qué? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Y esto para Jacob era importante, porque no se olviden que cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, y durmió en Betel, en ese lugar que le llamó él Betel, casa de Dios, tuvo una visión. Él tuvo una visión, y más que una visión, tuvo un sueño. Y esto es importante, esta palabra, tuvo un sueño. Y nos relata las Escrituras que él se soñó, dice, se soñó que partía de donde él estaba durmiendo, hasta el cielo había una escalera. Y al final de la escalera estaba Dios, y en la escalera bajaban y subían los ángeles. Bajaban y subían los ángeles. Y dice que se levantó Jacob, en el Génesis 28:18, muy de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, que era como su almohada, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Ahora, ¿por qué hace sobre esta roca? Yo estaba investigando un poco más, tratando de entender. Ya habíamos mencionado de que Jacob tenía una meta, que era las bendiciones de Dios. Acá, el sueño, no solamente tuvo un sueño, que es de dormir en la noche, él tenía un sueño, un ideal, un deseo profundo. Y el deseo profundo que tenía en su corazón era el Mesías. Era el Mesías, hermano. Su sueño era que él quería ser parte de la descendencia de la bendición que Abraham había recibido, para que sea bendición a todas las familias de la tierra, que iba a ser a través de la descendencia, porque mismo Jesús dijo: Abraham vio mis días, me vio. Es decir, había un interés profundo de Jacob de ser parte de la descendencia que iban a ser el Mesías, para que bendecir a todas las naciones. Esto es algo tremendo. ¿Es por qué? Esto mismo Jesús le da la interpretación correcta cuando vemos en Juan 1:51, dice: y le dijo, en verdad les digo, que si vieren el cielo abierto, el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Es decir, agarró y él reveló cuál era el verdadero sueño de Jacob, donde estaba Jesucristo, porque dices, los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, en ese lugar, en esa cabecera que él unció con aceite, era básicamente representando al Mesías. Es decir, Jacob tenía un sueño. Era el sueño, quería ser primogénito, quería recibir las bendiciones, anhelaba, pero la manera que lo hizo fue equivocada. Pero él deseaba ser parte de esta línea de descendencia de la bendición, donde nazca el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Esto es algo maravilloso. Entonces, cuando vio los ángeles, que en ese campamento, cuando estaba yendo a encontrarse con Esaú, lo que yo percibo es que Dios le estaba mostrando que esos ángeles que él ya había visto en Betel, estaban ahí acampando cerca. No se olviden que hay un verso que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Estaban acampando este grupo
de ángeles que estaban acompañando y habían estado acompañando 20 años atrás, desde que estaba de Betel salió, fue donde Labán, y todo lo que pasó, estaban los ángeles de Dios trabajando, subiendo y bajando y operando para encaminar lo que sería la vida de Jacob, para llegar al final a la gran bendición que después vamos a hablar. Entonces, esto es algo tremendo. En nuestras vidas, en nuestros ángeles, no solamente están trabajando solo para Jacob o solamente para Jesús, no. Es la iglesia que somos tú y yo. Somos parte, tenemos ángeles que están trabajando en nuestras vidas. A pesar de, así como Jacob, están trabajando en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, para encaminar nuestros pasos para nuestra transformación de Jacob a Israel. Ahora bien, cuando vemos, una vez que tiene las paces con su tío Labán, algo que pasó, que hizo Jacob, que muestra todavía que estaba purificando su corazón, todavía no estaba. Él agarra y despacha para que vayan al encuentro de su hermano Esaú por los grupos, hace como varios grupos o campamentos, le llama a él, varios grupos, poniendo de las personas que menos les tenía aprecio hasta las que más tenía aprecio. Envía por grupos a estas personas para que poco a poco vayan, por así decir, suavizando el corazón de Esaú. Y él se pone al final. Aquí da la impresión de que él era demasiado egoísta. Él debería, como cabeza, él era el que conocía las mujeres, sus hijos de Jacob. No lo conocían a su tío Esaú, o a su cuñado, en este caso las esposas. No conocían a Esaú. Él conocía, entonces él debería ir primero. Él debería ir por delante como cabeza del hogar. Pero no. Él arriesgó, todavía en su corazón no había sido transformado, estaba egocéntrico, no da la cara para su hermano, sino que envía a las personas por grupos, aún inclusive y él les enseña qué es lo que les debería decir cuando lo vean a Esaú. Él les enseña. Todavía estaba él en una actitud no muy todavía correcta. Esto básicamente, si vemos, escapa de su hermano Esaú, después escapa de su tío Labán. Esto es lo que pasa, lo que dice la palabra en Ezequiel 22:31, que Dios vuelca nuestros caminos sobre nuestra propia cabeza. Dice, ha hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. Al final, de una manera u otra, Dios encamina nuestros pasos, nos hace probar de nuestra propia medicina, por así decir, de aquellas cosas que estamos haciendo, que no están bien. Entonces, una vez que agarra y se encuentra con este campamento, va despachando a estos grupos de sus familiares y su ganado por delante para encontrarse. Ahora, envía unos mensajeros todavía más por delante. Primero, para que vayan a ver a Esaú como una especie de espías. ¿Cómo estaba Esaú? Cuando se encuentra con Esaú, estos espías, encuentran que había como 400 personas, varones, no había mujeres. Estaban, ahora también acá, cuando uno va entendiendo y estudiando, vemos que Esaú se percibe una actitud hostil. ¿Por qué lo digo hostil? Uno, porque la palabra que se está usando dice que estaba viniendo a enfrentarse con su hermano. Y este término, enfrentarse, tener un encontrón con su hermano, es un término en hebreo hostil, como casi a tener un encuentro de enfrentamiento. Por eso, cuando vuelven estos mensajeros y le relatan a Jacob de que estaba viniendo con 400 hombres a encontrarse con Jacob, dice que en ese instante él percibió
que su hermano Esaú estaba con una actitud también hostil, con una actitud casi de guerra. Entonces llega a preocuparse profundamente. Estaba de alguna manera, se había librado de Labán, pero ahora estaba entrando a las manos de su hermano Esaú. Como decimos vulgarmente, saltó del sartén, pero saltó a la hornilla. Entonces, con ese gran temor y con esa gran preocupación, porque la palabra de Dios, después de que los mensajeros vuelven y le relatan esto, tuvo, dice, gran temor, gran preocupación, se sintió atribulado, se sintió que estaba casi rodeado, no tenía casi escapatoria. Pasa algo, él agarra, despacha a toda esta gente en grupos y se queda solo. Y después tiene una pelea con un hombre, dice. Tiene una pelea frontal. Pero ya la palabra de Dios, posteriormente, él mismo dice, le llama Peniel ese lugar porque dice, vi a Dios cara a cara. Es decir, era Dios a través de un ángel. No nos olvidemos que Dios es espíritu. Y Dios en este ángel estaba mostrando, había una pelea para Dios como decirle no, porque ya había conseguido la bendición, primero engañando a su hermano Esaú, después a su padre, había conseguido la bendición con tretas. Pero ahora tenía que convencer a Dios que lo bendiga. Le tocaba convencer al Señor. Entonces tiene esta pelea que es frontal. En Oseas 12, 3, 4 nos dice, relatando de Jacob, dice, en el vientre tomó a su hermano por el calcañar y en su madurez luchó con Dios. Era una pelea con Dios. Era el ángel que estaba ahí representando a Dios, pero Dios en el espíritu estaba en el ángel luchando con Jacob. Estaba luchando con Jacob. Dice, y sí, luchó con el ángel. Ahora aclara que era Dios en el ángel que estaba ahí resistiendo. Dice, prevaleció, lloró y le pidió su ayuda en Betel, le encontró y allí él habló con nosotros. Esto es algo tremendo. Tuvo una batalla, primero vamos a decir espiritual. Una batalla dice que lloró, rogó. La oración y las lágrimas fueron sus armas principales. Clamaba, bendíceme, bendíceme. Estaba aterrado por las circunstancias, nuestro querido patriarca Jacob. Y algo que pasa es que en esa pelea, lo que Dios estaba haciendo es mostrarle quién era Jacob, al mismo Jacob. Estaba poniéndole un espejo, lo hizo con Labán y ahora también está tratando de confrontar, que reconozca Jacob quién era él. Entonces, tenía que convencer a Dios, tenía que ahora sacarle específicamente, aunque ya había recibido una bendición en Betel cuando huía, pero ahora estaba, por así decir, pecho a pecho, cara a cara, con Dios peleando para que esa bendición se realice. Él tenía una gran, inmensa pasión por estas bendiciones que era a través del Mesías, de Jesucristo. Que él iba a ser parte del linaje que iba a tener descendencia después al Mesías. Ser parte de la línea de descendencia. ¿Hubo una pelea física? Sí, lo hubo. Lo hubo porque su muslo fue dislocado. Se dislocó. Ahora, ¿por qué el músculo? ¿Por qué el músculo del muslo fue dislocado? ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar, uno de los músculos más fuertes que tiene el ser humano es justamente el de la pierna, el del muslo.
Es donde realmente uno tiene casi la mayor fuerza de todo el cuerpo. ¿Por qué Dios dislocó su músculo? Era porque quería quebrar ese espíritu tan fuerte que tenía Jacob, que no se quebrantaba, que hacía, que a momentos abusaba de las oportunidades y las tretas para lograr lo que Dios ya le había prometido. Es decir, le faltaba la fe y la confianza para creerle a Dios de que iba a él, como le había sido la profecía antes de que nazca, que su hermano mayor iba a servirlo a él. Pero él la peleó por eso, esa bendición. Entonces lo que Dios hizo, quebró esa fortaleza que era hasta abusiva en la vida de Jacob, para que aprenda a depender no de su fuerza, no de su músculo, sino de Dios, de su palabra. Esto es algo tremendo. Él tenía todas las fuerzas y la tenacidad para querer esa bendición que era buena. El ser él parte del linaje, de la descendencia de Adán, pasa por Abraham, pasa por Isaac, y ahora Jacob quería eso. No, su hermano Esaú no quería que sea Esaú, sino él quería ser parte de lo que sería el Mesías, el Salvador de la humanidad. Esto es muy grande. Lo que su sueño, el sueño que tuvo cuando se apoyó sobre esa piedra, era básicamente el sueño de que el Mesías, ser parte de ese Salvador, es decir, de su linaje del Salvador. Ahora es importante todo esto sobre lo que mencioné del que Dios le dislocó el músculo, porque no se dejaba, era muy tenaz. Dice que pelearon toda la noche. A veces un solo esfuerzo de 5 minutos, de media hora, de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas. ¿Cuántas? Probablemente por lo menos unas 7, 8 horas peleando. No es fácil. Jacob tenía una tenacidad demasiado fuerte, no se rendía. Aún, le dice el ángel, le dice, ya déjame, ya está acabando el día. Y el hombre, Jacob, no cedía. Su fuerza, su ímpetu era demasiado fuerte, demasiado caprichoso. Entonces el ángel agarra y le desloca. Algo también que debemos hacer, que hay que resaltar, por favor, toma nota también de esta parte. Uno de los puntos hemos visto de ese acampamento de ángeles, también hemos visto también de la parte donde le disloca el músculo. Ahora también veremos algo. ¿Qué es lo que pasa? Dios continúa trabajando en esa lucha, tenía esa tenacidad que tenía Jacob. Era un problema. A veces es bueno ser tenaz, pero también ya obstinado ya no es muy bueno. Entonces, hay una charla, como les decía, entre el ángel que estaba peleando con Jacob. Jacob no se rendía. El ángel le decía, basta, me tengo que ir. Y Jacob le decía, no te voy a dejar. Le decía a Dios, no te voy a dejar. Yo tengo que tener la bendición. Le estaba diciendo, dame tu bendición, me tienes que bendecir. ¡Qué carácter tenía Jacob! Me tienes que bendecir. Ahora, aquí viene algo. Ya miren, Jacob estaba dislocado. Ya estaba, y aún así persistía en su pelea. Y le dice algo el ángel antes. Le dice, ¿cuál es tu nombre? Esto para nosotros tenemos un esquema, tenemos un paradigma de los nombres. Ya lo mencioné en la primera parte de la prédica. Para nosotros llamarnos, nuestro nombre es simplemente como un sentido de identificarnos, pero no de especialmente especificar quiénes somos, sino simplemente en un sentido de identificación. Pero para ese tiempo el nombre
significaba ¿quién eres? ¿Quién eres? Lo que le estaba diciendo el ángel a Jacob, dime quién eres. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres? ¿Quién eres tú? No en el sentido de nombre, simplemente como está a tiempo, sino de identidad. ¿Quién eres? Y cuando Jacob le responde, le estaba diciendo, no solamente Jacob, le estaba diciendo como nombre, ¿a qué te llamas tú? Francisco. ¿O qué te llamas tú? Juan. ¿Qué te llamas tú? Pedro. Pero para nosotros son nombres que no tienen más que simplemente señalar la persona, pero no saber quiénes somos en nuestro interior. Cuando Jacob respondió, cuando le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Le estaba diciendo el ángel, le estaba diciendo, identifícate quién eres tú como persona. Y cuando Jacob responde, Jacob le estaba diciendo, yo soy un fraudulento. Yo soy el engañador. Estaba confesando su iniquidad. Esto para nuestra cultura de este tiempo nos puede hacer perder el sentido tan importante. Es cuando Jacob responde con su nombre. ¿Quién era? Él era el fraudulento, el que había engañado a su hermano, el que había engañado a su padre, el que estaba engañando también y peleando con su tío Labán, el que lo engañó después escapando, engañó a su tío Labán, a su suegro Labán. Estaba confesando su pecado. Yo soy un engañador. Yo soy un fraudulento. Eso es lo que estaba diciendo a nuestro lenguaje actual. Es por eso que después le llama Peniel, porque dice, vi a Dios cara a cara. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se encuentra con Dios? No es que, oh, qué lindo lo que pasó, por ejemplo, con Isaías, en Isaías 6:5, cuando tuvo una visión y ve a Dios. ¿Qué es lo que dice Isaías? ¡Ay de mí, que soy hombre muerto, porque he visto a Dios! Y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos, y yo tengo labios inmundos. ¡Ay de mí! He visto al Dios vivo. Es lo que dice el Salmo 34:5. Los que miraron a Él fueron alumbrados, fueron iluminados. Es decir, hubo luz y ellos salieron y hicieron descubiertos. Cuando Dios está cerca tuyo, hermano, no es ese momento simplemente que es lo que pasa, sino te ves tal cual eres. ¿Quién eres tú? Un Jacob, un defraudador. Se ve tu iniquidad. Y ahí puedes valorar el perdón de Dios a través de Jesucristo por la sangre que derramó en la cruz. Por eso cuando se convertían, cuando vemos en el Nuevo Testamento, en Hechos y tanto también con los que se bautizaban con Juan el Bautista, dice que se bautizaban confesando sus pecados. Y en Hechos también dice que se confesaban sus pecados. Estaban confesando su Jacob cristiano. Para esta transformación es crítico el reconocer quién eres tú para recibir el perdón. Porque ¿qué perdón vas a recibir si no reconoces tu pecado? Es básicamente la oración del publicano, que no levantaba ni siquiera su vista y decía, sé propicio a mi pecador. Dice que él descendió justificado, no así el otro que decía, yo soy bueno, yo hago esto, yo hago el otro, yo soy bueno, yo soy bueno. El cristiano, cuanto más cerca está de Dios, reconoce la necesidad de la sangre de Cristo que perdona sus pecados, porque reconoce su iniquidad, su iniquidad. Así que, terminado eso, no solamente ahí le cambia el nombre, le dice, ahora serás llamado Israel. Después de esa confesión, viene de confesar su iniquidad, su pecado, viene la gloria del Cordero sobre tu vida. Y es decir, ahora empieza tu nueva vida en Jesucristo.
eres. Estás empezando la transformación completa a ser Israel. Y hubo un cambio, no solamente cambió a Jacob, sino que ya cuando terminó esa pelea, fue al encuentro de su hermano Esaú. Y algo que hizo Jacob fue así, como había enviado al principio a estos grupos, Jacob va al encuentro de los grupos que estaban por encontrarse con Esaú, y él ya se pone por delante, ya no atrás, ya no cuidando su vida. Él, por así decir, saca pecho, saca cara por su familia y va por delante. Cambió, ahora empezaba a ser Israel. Israel. Eso es tremendo, hermanos. Qué cosa más preciosa. Entonces hay cambios. Y también Dios se revela en la vida de Jacob. Se revela en la vida de Jacob. Y Dios se vuelve a aparecer en Betel, donde llega al mismo lugar donde había tenido el sueño que habíamos hablado, y le reafirma lo que le dijo el ángel. Ahora te llamarás Israel. Y dice en Génesis 35, 9, 10, y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padan Aram y lo bendijo. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, tú eres ese pecador, ese fraudulento, ese engañador. No te llamarás, ya no serás más ese pecador, ya no serás más ese engañador, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel, príncipe de Dios, porque conoció, entendió el propósito del Mesías y el perdón de Dios en su vida. Hubo una transformación. Continúa las circunstancias y Dios sigue intensificando su labor. Uno de ellos, de los problemas que causaba mucho en la familia que desde Abraham, eran las preferencias que tenían con sus hijos. Si ven desde Abraham, si ven también después con Isaac y después con Jacob, tuvo hijos que tenían preferencias. En este caso, Jacob tenía preferencias de los hijos de Raquel, que eran José y Benjamín. Los trataba porque era la cual amaba más que a Lea, era Raquel. Así que los hijos que nacieron y que te fue difícil que tenga hijos, les dio una preferencia, un trato particular, que eso generó algunos inconvenientes y algunos graves, como el que vamos a ver. ¿Qué pasó? Que tenía a José y a Benjamín, y su preferido era José de Jacob. Ya estaba ahí. Y de una de las maneras, José también tenía unas particularidades diferentes a los hermanos. Era más espiritual, podemos decir, más correcto, más íntegro. Y Jacob tenía una preferencia sobre él, hasta que en algún momento hasta le llegó a hacer tejer un manto de muchos colores, parece que eran colores vivos, y le regaló a su hijo, y su hijo José caminaba con su manto, y los hermanos se sentían como menospreciados y empezaron a sentir celos, y había otras cosas más que Dios se revelaba con sueños a José, y les contaba a José como un jovencito casi ingenuo los sueños que tenía, pues, y ponía en una situación incómoda, inclusive a Jacob en algún momento, sobre los sueños y esta preferencia, de tal manera que empezó a generarse una animadversión hacia José de parte de los hermanos de él. Entonces en algún momento ya empezaron a tener bronca, ya rabia, ya querían deshacerse, y en alguna oportunidad, cuando fue a ver cómo estaban sus hermanos, sus hermanos lo ven de lejos y lo agarran y lo meten a un pozo. Y quisieron hasta matarlo. Y alguno de ellos, creo que fue Rubén, los convenció que no lo mataran, porque estaban pasando por ahí unos beduinos a Egipto y a vender, y agarran y lo venden a José. Y se quedan con la capa de y le dicen, ahora, ¿cómo vamos a justificar a nuestro padre? Y agarran, ya conocen la historia, juntan con la sangre de un animal la capa,
Y después retornan y le cuentan al padre lo que había pasado. Le engañan al padre. Miren lo que estaba pasando. Jacob engañó a su padre y ahora sus hijos lo estaban engañando a Jacob. Así que juntan con esa sangre y lo llevan donde Jacob. Y Jacob y dicen, ¿qué es de mi hijo José? Mira, debe ser esta la capa, no es la capa que le has regalado a José. Y mira a Jacob y le dice, está con sangre, alguna fiera lo ha matado. Se lo ha devorado. Y dice la palabra, nos relata que Jacob, que lo quería tanto a José, se levanta Jacob y rasga sus vestiduras y empieza a llorar. Y entra en un duelo profundo de dolor de muchos días. Y lo grave, miren el panorama. ¿Se acuerdan cuando Jacob engañó a su padre y gritó también? Su padre le dio casi un ataque. Sin embargo, Jacob se quedó callado. Aquí, los hijos de Jacob estaban haciendo otro engaño ahora a Jacob. Le estaba como diciendo, pagando con la misma moneda y tal vez mucho más fuerte. Sus hijos se quedan callados al ver a su padre llorando, clamando. Y dice la palabra, después lo voy a leer, posteriormente, que el alma de Jacob, el espíritu de Jacob, casi murió. Este hombre quedó en luto en el alma. Estaba como alma en pena. Quedó casi como un zombi. Se secó en su interior. La tristeza le invadió y casi quedó como un páramo. Básicamente, en su interior murió Jacob de tristeza. Estaba siendo engañado. Miren, los hijos veían a su padre en una condición que daba pena, que daba lástima, pero no tuvieron esa lástima. Estaban engañándolo. No le dijeron que lo han vendido. No había la valentía para enfrentar esa situación. Pero no, Dios tenía, los ángeles estaban operando, Dios estaba obrando a través de las circunstancias. Y este José pues llegó, como saben, voy a ser muy breve porque este no es el tema principal, es Jacob lo que nos interesa. José fue vendido a Potifar, a un hombre importante de la armada del faraón. La mujer de Potifar se interesa en José. José no le acepta. Esta mujer lo delata mentirosamente. Lo meten a la cárcel a José. José estuvo unos años en la cárcel. Conoce a algunas personas que habían estado con el faraón y habían sido puestos en la cárcel por diversos delitos y cosas así. Ellos sueñan y él les interpreta correctamente y justamente faraón los hace llamar, a uno lo hace colgar y al otro le da vida. Y en otro momento, no sé en cuánto tiempo de espacio, de lapso, faraón tiene un sueño y nadie podía interpretar. Y este hombre, el cual había tenido, faraón lo había mantenido con vida, de los que habían conocido a José en la cárcel, le dice, hay un hombre que puede interpretar tus sueños. Y justamente lo hacen llamar a José y José agarra y interpreta el sueño y el faraón le dice, ¿quién va a ser más sabio sino tú que puedes interpretar esto, que puedes tomar las decisiones? Porque iba a venir un tiempo de mucha bonanza, pero después iba a venir un tiempo de 7 años de mucha escasez y mucha hambre. Así que José es levantado y es puesto casi como señor de Egipto, y pues de hambre aparecen sus hermanos para comprar y no lo reconocen a José, quien era el que dominaba todo, administraba todo el reino de Egipto. Y pues tienen entre ellos algunas circunstancias que tampoco voy a mucho retrasarme en este tema. Finalmente se da a conocer José a sus hermanos. Y lloran y es un griterío tremendo que hasta el faraón llega a escuchar esos gritos pero era de emoción muy fuerte. Finalmente
él pregunta a José qué es de mi padre y dice, él está bien, está allá, y él dice, háganlo traer. Y envía carrozas. Pero vamos a ver hasta ahí. Entonces hemos visto la transformación de lo que era Jacob a Israel. Ya hemos visto cómo confiesa su iniquidad Jacob al pronunciar su nombre fraudulento, engañador, suplantador. Confiesa. Y Dios le da una nueva perspectiva a su vida, nombrándolo ahora Israel, príncipe de Dios. Entonces repitan conmigo, la frase clave es, yo soy Jacob, Dios me lleva a ser Israel. Repite conmigo, yo soy Jacob, Dios me lleva a ser Israel. Ahora entramos al último punto, Jacob transformado en Israel. Así que manda a hacer recoger a su padre y envía carrozas reales del faraón. Seguro eran unas carrozas muy hermosas, adornadas y qué sé yo. Y nos relata eso en el Génesis 45, 27, 28. Y ya llegan los hijos de Jacob a verse con Jacob allá donde estaban, lejos de Egipto. Y dice, pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, ¿qué dice ahí? El espíritu de su padre Jacob revivió. Esto subráyalo. Por eso les dije, murió cuando se enteró de la muerte de su hijo José, que le estaban engañando. Revivió. ¡Wow! Fue algo, renació este Jacob. Entonces Israel, ya no dice Jacob, Israel dijo, basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Este término revivió significa resurrección, resucitó. Estaba como muerto en vida, resucitó, revivió. Y lo que dice el Salmo 34 es lo mismo, dice, me has traído a la vida de en medio de los que descienden a la fosa. Ese término, que significa resucitar, le pasó a Jacob. ¿Resucitó de qué? Se enteró, ya convencido que no había muerto. Su hijo había sido engañado por sus otros hermanos de José. Estaba vivo su hijo José. Ahora esto es toda una enseñanza porque muchos hacen como ilustración, como una figura, la vida de José con la que es de Jesucristo. No voy a entrar porque estamos tratando más principalmente de Jacob, pero el hecho de saber que su hijo José estaba vivo, no había estado muerto, hizo renacer la vida. Yo me imagino que viajando ya después, subiéndose a las carrozas que había enviado su hijo José, era una emoción, el viejito estaba totalmente emocionado. Me imagino que tal vez a momentos hasta lágrimas le salían de alegría de que su hijo no había muerto. Entonces llega Jacob a Egipto y esto es lo que pasa en Génesis 46 del 29 al 30. Dice, y José unció su carro y subió a Gosén. Fue a encontrar a su padre que estaba en determinado lugar de Egipto para ir al encuentro de su padre Israel. Y apenas lo vio, se echó sobre su cuello y logró largamente sobre su cuello, es decir, no se separaba de su padre José. Entonces Israel dijo a José, ahora ya puedo morir después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Qué cosa más emocionante, qué cosa más emocionante. Y así, ahora ya era Israel. Aquí empiezan a mencionar como nombre Israel. Israel ya empieza a decir. Alguna vez menciona como Jacob, pero ya menciona su nombre como el príncipe de Dios. ¿Y qué pasó? Que
El faraón se enteró que su padre había llegado, lo invitó para que el faraón ocupe la mejor zona que tenía Egipto, y después lo quiso conocer al padre de José, a Jacob. Y entonces lo trajo José a Jacob. Y faraón le hizo una pregunta muy interesante. Como lo vio viejito, ya tenía 130 años, Jacob lo vio viejito y le dijo: ¿cuántos años tienes? Aquí en Bolivia le han dicho: ¿cuántos años tienes, tata? Y dice en Génesis 47:9, Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Pocos y malos. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo estás pasando este tiempo? Uno dice: ¿por qué yo, cristiano? Hay veces es cierto, ¿no? Es preciosísimo orar y Dios hace milagros y hace sanidades. Pero también tenemos momentos difíciles en la vida. Aun siendo ya Israel, cristianos. Dios transformándonos, llevamos momentos a veces difíciles, pocos y malos. A veces podríamos decir lo mismo que tal vez le dijo Jacob al faraón. Lo precioso de todo esto, como había revivido, como casi resucitó a la vida Jacob, me hace recuerdo a lo que Job dijo en el capítulo 5, verso 18. Miren lo que dice, qué precioso es este verso. Pues aunque él hiere, refiriéndose a Dios, hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. ¿Sabes? Si estás bajo la disciplina de Dios, Él también te va a sanar, también va a curar lo que estés pasando. Finalmente podemos resumir ya Jacob como Israel, y podemos ver yo por lo menos he percibido 3 señas muy interesantes para que Jacob haya sido transformado en Israel. Muy, muy interesantes. 3 cosas. La primera pasó cuando ya Jacob se vio que ya estaba casi de 147 años. Ya viejito, ya no veía, ya era cieguito. Lo llamó a José y le dijo, no se olviden, le dijo: quiero que cuando yo muera, no me hagas una tumba, una sepultura acá. Quiero que lleves mis huesos donde está mi padre Abraham, ahí allá, y la tierra que les había prometido Dios. Esto es algo tremendo. Aquí ya Jacob era un hombre de fe, de que creía las palabras de Dios. ¿No se acuerdan? Dios dio una palabra antes de que nazca, pero él no creyó, peleó. Pero ya había aprendido, ya era Israel. El príncipe de Dios, le creía a Dios porque había escuchado que Dios había dicho que iban a ingresar a Egipto, iban a quedarse 400 años viviendo en Egipto, pero Dios con mano poderosa los iba a sacar y traer otra vez al lugar, a esa tierra que les había prometido. Ya casi 400 años antes, Jacob ahora le creía a Dios. Y le dijo: no me entierres acá. Dios ha dicho lo que le estaba diciendo a José, que tengo una tierra prometida. Lleva mis huesos ahí, porque ese lugar es el que Dios me ha dado. El Israel era otra persona, una persona que ya confiaba y creía totalmente, íntegramente la palabra de Dios. ¿Y saben qué hizo? Dice que José juró poniendo su mano debajo del muslo, tal vez el que estaba dañado, como señal de que no era por su fuerza que iba a ingresar, sino era por la fuerza de Dios. Y algo que hizo Jacob, dice que en Génesis 47:31, entonces Israel se inclinó en adoración
en la cabecera de la cama. Este hombre ya creía en Dios. Estaba admirado de la mano de Dios en su vida a pesar de tantas cosas y el trato de Dios que a momentos fue duro. Tuvo que aprender las lecciones del Señor. Esta vez, este hombre aprendió, ya era Israel. Aprendió a adorar a Dios. Y en la cabecera de su cama, ahí en el suelito, cerca de su lecho, al lado de su lecho, dice que se inclinó y se puso a adorar a Dios. Yo creo que una de las señales de una persona que está madurando en la vida cristiana es un verdadero adorador. Si tú estás siendo transformado en Israel, estás aprendiendo a adorar, porque sabes que tu vida está totalmente en sus manos. Los ángeles han estado moviendo tus circunstancias para transformarte a Israel. Y adoras a Dios, te deleitas en Él. El segundo punto que pasó que en esos capítulos finales que relata la vida de Jacob es, Jacob le dice, tráeme a tus 2 hijos, le dice a José. Tenía 2 hijos, Manasés, que era el mayor, y Efraín, que era el menor. Y los quiere bendecir. Ya Jacob era ciego, así como Isaac, su padre, estaba ciego. Pero había aprendido a discernir. Dice que José trajo a Manasés en la mano derecha, que es para el mayor, para que lo bendiga más al mayor, y con la mano izquierda a Efraín, que era el menor. Y lo que hizo Jacob, ciego, discernió inmediatamente quién era quién, y hizo esto. Puso la mano derecha sobre Efraín, sobre el menor, y la mano izquierda sobre Manasés. Y José lo quiso corregir. Miren lo que dice ahí, en verso 18, dice 48, 18. Y José dijo a su padre, no sea así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. Y el viejito Jacob, ciego, esta vez era Israel, hombre de Dios, que discernió y dijo, mas su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Es decir, ya aprendió a ver más allá de lo que sus ojos ven. Y el último punto, el tercer punto para cerrar esta parte, es que capítulo que vemos en el 49 de Génesis, llama a sus hijos. ¿Y saben lo que hace? Ya era un vidente. No veía con los ojos carnales. Ya era un hombre de Dios que veía con los ojos espirituales. Empieza a profetizar sobre cada hijo que iba a ser, eran ya parte de lo que sería cabezas de la tribu de Israel. Marca lo que sería en Judá, lo que vendría el Mesías, el cetro, no sería quitado de su trono. Hermano, hemos llegado a venir a ser parte de esta familia. Jacob es nuestro patriarca. Isaac es nuestro patriarca. Abraham es nuestro patriarca. Somos el Israel de Dios. Dios nos tiene en esta tierra con un propósito y con un plan. Es nuestra transformación. Es ser despojados del viejo hombre, de ese hombre mañudo, de mañas, de fraudes y cosas. Y lo que sea, pon la lista de la que sea. Tú puedes reconocer una persona mentirosa, una persona tal vez, qué sé yo, que tiene de mucha ira, qué sé yo, tal vez tantas variedad de manifestaciones pecaminosas hay, pero Dios se ha propuesto a limpiarte de esa iniquidad para que reveles a Israel. Con esto vamos a terminar. Hemos visto en la primera parte, los anhelos y deseos que tenía y mañas Jacob, el suplantador. Después hemos visto a Jacob confrontado con sus inclinaciones y mañas. Esto en la primera parte. Ahora vemos el proceso de transformación que sufrió este hombre,
que es un ejemplo, es como decir un modelo de lo que Dios está haciendo con nosotros. Jacob transformado en Israel. Y para cerrar vamos a repetir la frase clave de esta enseñanza de 2 capítulos. Repite, yo soy Jacob. Repite, yo soy Jacob. Dios me lleva a ser Israel. Dios me lleva a ser Israel. Yo soy Jacob. Dios me lleva a ser Israel. Vamos a orar. Quisiera pedirles que inclinen sus rostros. Señor, no hay Dios como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar, porque solo tú eres Dios. Y tú eres un Dios amoroso, cariñoso, pero también un Dios que disciplina, que transforma, recambia a las personas por una nueva. Señor, gracias por salvarme cuando me has dado fe. Gracias porque por esa fe he entrado a la gracia tuya. Y ahora, Señor, soy transformado a reflejar a tu Hijo Jesucristo en mi vida. Te oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. Gracias, Dios. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Amén, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por nosotros. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre
a la muerte. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya. Aleluya, Salvador Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Dios. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en Él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en Él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Eres tú. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.